Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Charlemos sobre Inclusión desde Ciudad del Carmen, Campeche. Soy Jenny Aes, presidenta y fundadora de la Asociación Llanta de Perro AC, y para nosotros es muy importante los contenidos accesibles. En la interpretación de lengua de señas mexicana nos acompaña el licenciado Julio César Nieto Reyes desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Julio. Y antes de comenzar este programa, quiero agradecer a todas las personas nuevamente que han compartido los contenidos, han hecho sus comentarios. Muchas gracias. También a los que le han dado like a la página, gracias. Y agradecerle a los patrocinadores que han creído en nuestro proyecto. A Elizabeth de Renta y Silla Mesas, Analoga TV, MAT Consultoría y Fotografía Martínez. El día de hoy nos acompaña una gran invitada especial, como cada una de los que han estado en nuestro programa. Hoy es el último día de la semana y de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día que fue ayer, donde se promueven los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. También se concientiza a la sociedad de que las personas con discapacidad formamos parte de esta condición humana, de que nosotros en cualquier momento podemos experimentar una discapacidad, ya sea temporal o permanente, en cualquier momento de nuestra vida. Por eso, en el día de ayer se conmemora esta fecha donde muchas personas con discapacidad hacen ese llamado al gobierno, a la sociedad, a todo el mundo, a que nos respete, a exigir nuestros derechos, del derecho laboral, el derecho educativo, social, que no haya bullying o discriminación, la empatía también. Todo eso nosotros como personas con discapacidad pedimos a la sociedad. Y bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y sin más preámbulo, presento a nuestra invitada especial, a María Antonieta Ledesma Calva. Ella es licenciada en Educación. Bienvenida, Tony. El tema de hoy es Mi vida en silencio. Ella hablará sobre su testimonio de vida. Pues, en verdad te agradezco que hoy estés el día con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación que me están dando. La verdad me siento muy emocionada por compartir con todos ustedes para que puedan tener una conciencia de esto sobre las personas sordas. Quisiera explicar con mi historia de vida. Yo antes, cuando era una mujer, una niña, quisiera explicar desde cómo fui creciendo. Mi mamá, cuando estuve embarazada, más o menos cuando tenía 6 meses, ella tuvo un momento instantáneo de ir al hospital para que ya tuviera que dar a luz. Pero ahí los doctores pues le decían que estaba prematuro, ¿no? El producto estaba prematuro. Entonces ya después tuvieron que meter a la incubadora 2 meses. El tiempo que estuve ahí fueron 2 meses con oxigenación, con lentes, con luces para que pudiera tener más mi desarrollo. Los doctores estaban muy preocupados porque yo estaba muy pequeña, más o menos estaba muy chiquita, ¿no? Ya mi mamá se fueron a la casa, ¿no?
Mi mamá siempre iba y venía, iba a la casa y regresaba al hospital, siempre hacía esto una y otra vez, hasta que de repente yo tuve un problema. Yo tuve un derrame cerebral. También tuve otra condición. 3 veces me tuvieron que cambiar de sangre y también tuve paro respiratorio. Estas 3 cosas que estuvieron conmigo fueron muy difíciles para poder tener mi vida. Mi cuerpo estaba muy mal y los doctores estaban muy preocupados por qué hacer, ¿no? Siempre tenía que ponerme inyecciones para poderme salvar. Los doctores decían, tal vez ella no va a poder lograr vivir porque tiene muchos problemas de salud. Mi mamá estuvo muy preocupada, la verdad no sabía qué hacer y ya posteriormente tuvimos que ir como un día estuvimos ahí en Cuba, me parece, fuimos poco a poco, fue mejorando esta situación, la verdad fue como muy difícil, ¿no? Yo agradezco a Dios que me haya dado la bendición de la vida. Ya fui progresando ahí en el mismo hospital, estuve en el mismo hospital mucho tiempo, más o menos estuve ahí un tiempo para que me estuvieran apoyando. Yo recuerdo que de niña yo jugaba, caminaba, pero no hablaba, ¿no? Yo siempre estaba en silencio. Yo jugaba, pero tengo en las reuniones familiares, ahí siempre tenía con mis primos, con mis tíos. Por ejemplo, mi tío me decía, ven, y yo la verdad pues no escuchaba, yo seguía jugando, me gritaban y yo no escuchaba. Por lo cual mi tío le dice a mi mamá, oye, yo creo que tu hija no escucha. Mi mamá hizo como, estaba con duda, ¿no? Se preguntaba, le dejó como ese interrogante. Ya después tuvieron que ir con el doctor. Bueno, le dijo a mi tío y fuimos al doctor. Ahí me hicieron la audiometría, me hicieron un estudio que se llama audiometría para poder observar si puedo tener esta audición. Hicieron diferentes pruebas y ahí es cuando se dieron cuenta que de ambos oídos tengo una condición auditiva. Me diagnosticaron sordera bilateral, ¿no? Sordera bilateral profunda. Entonces mi mamá me decía, ¿qué pasa? ¿No? Porque la verdad ella no sabía, nunca se había dado cuenta. Entonces hubo un momento donde pues el doctor no estaba, no había doctor, no había dónde podrían ayudar a ella para que pudiera aprender a oralizarse. No la señal de oralizar, es para que pudiera aprender a hablar. Iba a un lugar primero donde aprendía lengua de señas. Ahí todas las personas eran sordas y se les daba lengua de señas. Y en otro lugar donde aprendía a oralizarme. Mi mamá, había 2 lugares, pero yo no sabía, ¿no? Mi mamá siempre estaba como con esa confusión. Pensar, ¿qué hacer? ¿Llevarla a la lengua de señas? Tal vez en el futuro mi hija va a crecer y ¿cómo va a poder lograr esa comunicación? ¿Cómo con los contextos que están ahí va a enfrentar muchas barreras? ¿Cómo van a poder generar esa ayuda, no? Si la familia probablemente puede aprender las señas, pero afuera las personas saben señas. Entonces mi mamá siempre estaba como con esta duda. Entonces mi mamá decidió no tomar esta decisión de llevarme a una escuela de lengua de señas. Fui a una escuela donde se hacía esta parte de la oralización. Iba todos los días, siempre estábamos sentados enfrente, las personas me veían, los terapeutas, de alguna forma para explicar las formas bien. Cuando yo hacía esta mezcla a veces del español, siempre tenía una terapeuta que me ayudaba hasta que poco a poco, más o menos 3 años y medio, 4, pude lograr empezar a hablar. Mi primer palabra, yo recuerdo que eran papá, mamá, agua, diferentes palabras que fui poco a poco adaptándome a esta nueva forma de terapia. Entonces muchísimos terapeutas lograron
esta forma, ¿no? Pero sí había muchas barreras, ¿no? A veces ahí en las escuelas había muchas formas para aprender porque yo cuando estaba niña mi mamá me decía, perdón, mira, mi hija no escucha y a veces no la aceptaba, ¿no? En las escuelas era muy difícil, ¿no? Ir a varias escuelas, más o menos buscó como 50 escuelas en las cuales no la aceptaban porque ella no podían, no la aceptaban, no aceptaban por la condición de que era sordo, ¿no? Porque no habían profesores especiales que le pudieran dar una atención adecuada a una persona con discapacidad auditiva de alguna forma. Entonces siempre estaba como, pues así preocupada. Mi mamá decía que siempre, que todas las personas tenemos ese derecho a la educación y que no se nos da, ¿no? Entonces mi mamá se quedaba callada, pero pues seguía buscando, ¿no? Hasta que ya encontró un lugar ahí es un contexto religioso ahí donde la verdad yo estuve es como una trampa. Ah, yo hice una trampa. No se veían mis aparatos auditivos porque siempre traía el cabello corto. Ahí me hacían estudios, por ejemplo, me hicieron mi primer estudio de primaria. Yo estuve estudiando, hice las respuestas, entregué mis documentos y todo estuvo muy bien. Estuvo muy bien y eso hizo que ya los papeles me dieran para que para poder entrar, ¿no? Mi mamá estaba muy contenta. Mi mamá estaba muy contenta porque en la escuela lo hice todo muy bien, ¿no? Ya después estuvo pensando, por ejemplo, el problema con la cuestión de los profesores, ¿no? Porque en tener una persona sorda, pues de repente, pues ellos tienen. Yo decía, no, yo me voy a esforzar, yo puedo enfrentar, por ejemplo, con el director, con la directora y decirle, ¿no? Explicarle cómo mi hija tiene una buena calificación y ella puede hacerlo. No es una persona sorda, pero pues con aparatos auditivos y con algún tipo de ayuda, ella tiene una audición baja, sí, pero si le ayudan, de alguna forma se puede hacer algo, ¿no? Pero ellos decían, no, la verdad no puedo aceptar, no puedo darle este tipo de atención. Mi mamá me decía, por favor, ¿no? O sea, de alguna forma les tenía como que hacer como un tipo de rogar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, acéptenla, háganle pruebas. Y si ustedes ven que no, pues no la aceptan, ¿no? Me la llevo, ¿no? Y la directora dijo, pues, ok, vamos a estar claro, vamos a darles una oportunidad. Vamos un año a ver cómo es su esfuerzo y a ver si la... Y ahí hubo muchos profesores muy buenos que a mí me estuvieron ayudando. Ahí en mi casa me ayudaban también, por ejemplo, la cuestión de... Ajá, era un tipo de terapia que me ayudaban a mí. Y ahí los profesores eran muy buenos, la verdad me ayudaban muchísimo. Fui progresando, esto pasó más o menos un año, mis calificaciones fueron buenas y ahí fue cuando la directora dijo, ¿quiere continuar? Sí, dice, ella sí puede, ella está progresando y sí puede continuar, ¿no? Ella puede superarse. Entonces es cuando yo dije, pues, no quisiera tener esta oportunidad, quisiera tomar todo, ¿no? Hasta la preparatoria, ¿no? Quisiera tener continuar aquí, no quisiera cambiar a otra escuela porque pues tú sabes que a veces es muy difícil, por ejemplo, hay muchas barreras en otras escuelas, siempre nos han dicho, no, entonces quisiera estudiar aquí en la misma, quedarme aquí en la misma y seguir estudiando todo mi aprendizaje aquí hasta la prepa. Ya en tercer año de primaria, ahí en tercer año de primaria, la verdad, los profesores me trataban mal. Aquí me decían, no, aquí las personas sordas no las aceptamos. Te vamos a reprobar para que tú te vayas a otra escuela, una escuela especial, ahí con tu comunidad. Tú siempre tienes que estar ahí, no tienes este derecho de estar aquí. No, fíjate, los derechos, Jenny Campeche, por el internet creo que se desconectó, pero no importa, tú continúa, por favor.
Entonces, en el tercer año de primaria, ahí te decía el profesor que ahí me trataban mal y entonces me decían que yo tenía que irme a la comunidad, ¿no? Que me iban que tenía que estar en una escuela especial de personas sordas. Mi mamá le decía que no, que ella tenía ese derecho para poder estar aquí porque debe de tratarse desde la perspectiva de igualdad, no desde esta condición de desigual. Y los profesores decían, no, está prohibido aquí, por ejemplo, tiene que prepararse mejor, ¿no? Había muchas cosas que los profesores no aceptaban. Entonces siempre decían que estaba mal, mal, hasta que había muchos profesores que me trataban mal, pero no importaba, ¿no? Yo era una persona que tenía mucho cariño y que poco a poco podría ir haciendo esto. Era una lección de vida para mí, ¿no? A veces los profesores me ayudaban, a veces no, y entonces yo seguía progresando. Esta era una forma en la cual para mí yo fui aprendiendo. Ya después ya cuando ingresé a la secundaria, para mí la verdad la secundaria fue como algo peor, ¿no? Porque ahí en la secundaria los alumnos, los compañeros siempre hacían bullying hacia mí por ser una persona sorda. Yo no hablaba bien, ¿no? Porque no podía decir muchas cosas, ¿no? Ellos me decían muchas cosas, la verdad me insultaban mucho y yo tenía siempre que aguantarme. Ellos me decían, tú no estés aquí con nosotros. La verdad es algo que yo siempre viví así. Y los profesores me decían, tú deben de tener respeto hacia ello. Pero los compañeros siempre hacían caras y no les gustaba que yo estuviera. Yo la verdad siempre sentí algo muy feo. Esto fue durante 3 años, los 3 años de mi secundaria que tuve que aguantar. Yo muchas veces lloraba, estaba muy triste y esto hacía que yo cuando llegara a mi casa llegara llorando. Ya no quería inscribirme, yo quería inscribirme en otra escuela, dejarlo, tuve que aguantar y ya después, más o menos cuando ingresé a la preparatoria fue un poco mejor porque ya tuve unos compañeros ahí en la preparatoria que podían entender y que podían ayudar un poco mejor. Pude tener un progreso, pude ir mejorando y esto hizo que estuviera bien. Ya después, esforzándome mucho, ingresé a la universidad. Porque antes yo estuve estudiando mucho administración, contabilidad. Estuve estudiando ahí contabilidad, porque mi papá y mamá también son contadores. Aprendí mucho de ellos. Igual estudiaba de contabilidad el primer año, estuve el segundo año y la verdad ahí yo no me gustaba, ¿no? No entendía. Yo le decía a mis papás, explícame, ¿no? ¿Cómo es la forma para poder entender esto? Y amigos les pedía la explicación y también no entendía. Yo la verdad les dije, perdón, discúlpame, papás, pero no me gusta, ¿no? La contabilidad no es una profesión que me guste y me gustaría encontrar otra profesión la cual haga que voy a competir por otra, ¿no? Es una decisión, mis papás me hicieron, es una decisión que la vamos a respetar. Así fue como fui progresando, fui buscando y encontré una escuela. Yo quería una escuela que me gustara, ¿no? Una escuela que me enseñara a oralizarme bien, a aprender a hablar bien. Bueno, aprender a oralizarme, aprender para que yo también pudiera enseñar a los alumnos, aprender cómo es la forma de escribir, igual para que a las personas sordas yo les ayudara y que ellos tuvieran esta superación, para que ellos después estuvieran bien, ¿no? Por eso yo estaba buscando dónde pudiera encontrar esta escuela. Y ya estuve buscando ahí en la terapia de lenguaje y estuve buscando un lugar en el cual me daban como me decían que yo no podía ingresar ahí, ¿no? En esa escuela, porque yo tenía una calificación baja. Fue en una escuela que yo estuve buscando, yo tenía 4 décimas más bajo para poder ingresar. Entonces Perdón, estuve estudiando. perdón, Julio. Perdón, Tony. Estabas mencionando de que
padeciste bullying, discriminación. ¿Qué pasaba con tu mente cuando te hacían toda esa agresión hacia tu persona? Yo siempre sentía mucha tristeza, ¿no? Yo era una de las cosas que la verdad tenía que ser yo no tenía esa fortaleza para enfrentarlo, ser una persona muy tímida. Siempre me mantenía como callada, lloraba. La directora no decía nada, ¿no? A veces ellos tenían miedo, ellos siempre me agredían mucho, ¿no? Yo tenía que aguantarme, la verdad. Tuve que progresar y tuve que continuar así. Tuve que omitir esto, ¿no? Enfocarme en el estudio. Continuar aún con esta dificultad en mi contexto educativo. Tuve que aprender a adaptarme a este contexto. Igual parece que Jenny está teniendo problemas con su internet. No te preocupes, continúa. Historia, por favor. Cuando estabas en la universidad ahí, ¿qué pasó? En la universidad, ahí estuve con terapia de comunicación y humana. Ahí me faltaban 4 décimas para poder acceder. Yo tuve que hablar con la directora para decirle que me diera también una oportunidad, que me iba a esforzar, que iba a tener este compromiso de poder estudiar y si no, pues que ya después me expulsaran, ¿no? Pero ellos me decían que no se podía porque la calificación sí pedían un mínimo, era una regla que estaba aquí en la escuela. Entonces, pues yo de alguna forma me quedaba pensando, por favor, denme un consejo de una escuela donde yo pueda tener esto, ¿no? Donde yo pueda tener esto. Y me dio el consejo de escuela normal de especialización. Ahí yo fui y yo la verdad, yo pensaba, pues, yo la verdad, quiero ser profesor. Me gusta mucho aprender, sí o no. No, la verdad no mucho. Pero bueno, me esforcé, fui, ingresé, estuve estudiando ahí más o menos un año, mi primer año, mi segundo año. Y poco a poco fui logrando despertar ahí, ¿no? Este entendimiento, estas ganas de enseñar, me gustó. Fue poco a poco realmente gustándome, me sentía muy contenta de estar allí. Y muchos compañeros, profesores me ayudaban. Allí la verdad recibí muchísima ayuda. No hay intérpretes ahí. Esa parte, tú tienes que esto de las señas, esa parte, tú te ingresas, por ejemplo, a la universidad, sí, pero la regla ahí dice que tú debes de tener la habilidad para poder tener la lengua de señas, ¿no? Yo la verdad no conocía qué era esto, ¿no? Como, ¿qué es esto de lengua de señas? Yo, la verdad, yo no tenía tenía mucho interés por saber qué eran estos significados, ¿no? ¿Cómo eran las señas? Yo la verdad no sabía y poco a poco, cuando ya fui ahí, tomé clases de lengua de señas y poco a poco fui adquiriendo muy veloz la lengua de señas. Pero la verdad que yo tuviera toda la lengua de señas y pudiera encontrar una persona sola para lograr esa comunicación y compartir, la verdad no era muy diferente. Era muy diferente. En ese tiempo era muy diferente porque las formas son mundos completamente diferentes. Entonces, poco a poco yo fui logrando esto. Yo a la cultura sorda la fui poco a poco entendiendo fue el significado. Yo la verdad no sabía nada, no estaba acostumbrada. Yo siempre estuve viviendo en el mundo oyente hasta que después me inscribí bueno, estuve ahí en el mundo sordo, ¿no? El mundo sordo tiene costumbres, sus formas de generar la comunicación es muy rápido, ¿no? Es muy diferente. Es muy diferente, pero poco a poco yo fui haciéndolo y esto hizo que me lograra un interés para que yo pudiera tener esta habilidad, ¿no? Entonces ahí yo recuerdo que yo con algunos sordos, yo les mostraba que tener una licenciatura se puede tener una licenciatura ambos,
Porque a veces dicen que hay muchos sordos que a veces dicen, es que no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo, pero no, yo les he mostrado que esto sí se puede. Nosotros podemos lograr tener esta igualdad, estas mismas oportunidades para poder superarnos y no importa, ¿no? A veces tenemos muchas barreras, tenemos que destruirlas. Estas barreras siempre tienen que destruirlas, progresar para poder superarnos. Así es. Pues una disculpa, Tony. La verdad, mi internet ahorita anda fallando mucho. No quiere, pero bueno, estás acompañada con Julio. Muchas gracias y disculpa. Me gustaría saber, tú ahora, ¿cómo has hecho para poder integrarte? Sabemos que eres maestra de lengua de señas mexicana, trabajas en la SEP. ¿Qué más haces? Mira, mi trabajo es en la SEP. Ahí yo soy profesora especialista. Trabajo en una escuela con diferentes niveles, ¿no? Hay desde jardín, hay primaria, ahí hay diferentes niveles, ¿no? Yo soy profesor especial y ahí me encuentro con algunos otros profesores son un grupo de profesores. Yo siempre les comparto estrategias a ellos, a los profesores, para cómo puedan tener, cuando los problemas con los niños pues, o de lenguaje o algún tipo de dificultad o con alguna discapacidad, yo les doy ese tipo de estrategias, los ayudo. Es como una forma de asistirlos a ellos para que ellos puedan mejorar su enseñanza y la educación hacia los niños. Hay diferentes discapacidades, yo los ayudo, les aconsejo para que puedan tener este progreso ellos dentro de sus trabajos. Como profesores, es lo que yo hago ahí. Al hacer tú el aprendizaje hacia los maestros, me imagino que te has topado con algún maestro que te diga, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. ¿Cómo vas apoyando? ¿Cómo lo vas involucrando a que los niños con discapacidad, donde tú estás laborando, puedan tener el maestro, esa educación, esa información? Mira, claro, a veces tengo que hacer como una preparación, por ejemplo, yo les enseño a ellos, por ejemplo, dependiendo de la discapacidad, es una de las cosas como yo les voy dando esa enseñanza, ¿no? Una enseñanza un poco más profunda, para que ellos abran su panorama y puedan entender, ¿no? Cómo es estas barreras que el alumno enfrenta. De alguna forma yo les doy estos consejos para que ellos vayan progresando y ya es como de esta forma ellos van teniendo esta adaptación, ¿no? Para poder tener pues esta igualdad en conocimientos. Es la forma en que yo lo preveo antes. Pues en verdad, creo que te necesitamos aquí, Tony, para que vayas adentrando el caminito también a los maestros de aquí de Campeche, de Ciudad del Carmen, para que tenga esa conciencia de la educación hacia las personas con discapacidad también, para que se vayan capacitando, porque hay escuelas aquí, bueno, en todos lados, ¿verdad? Que falta esa información hacia la educación para que las personas con discapacidad puedan incluirse pues, a los niveles educativos. Sí, sí, claro. Claro, eso es muy importante. Yo conozco que la lengua de señas es algo muy fácil para poder lograr la comunicación.
a veces en los contextos hay muchas barreras, ¿no? Hay como muros y estos los debemos de conocer para, sí, los debemos de conocer, eso es algo muy importante para poder avanzar. ¿Qué obstáculo te has enfrentado en la vida, Tony? Que tú digas, no lo puedo hacer, se me hace difícil. Depende, mira, por ejemplo, para mí en mi trabajo, la verdad todos son oyentes, es difícil. Es difícil porque todos los profesores siempre están hable y hable, ¿no? Todo el tiempo. Y luego yo tengo que estar observando todas sus caras, ¿no? Tratar de entender todos esto cuando hablan al mismo tiempo y eso es algo difícil. Les tengo que hacer preguntas, oye, ¿qué dijo él o qué dijo él? Y ya me explican. Entonces es cuando yo poco a poco puedo tener, facilitarme de esta forma, ¿no? Pero algunos profesores están hable, o hablan con la boca muy pequeña y no puedo entender, ¿no? Entonces, cuando hablan de una forma más clara, como articulan mejor, es la forma en que yo puedo entender. Esto es esto es una de las cosas de más dificultad. A veces, por ejemplo, también los niños están hablando y a su vez jugando, ¿no? Son niños, de alguna forma, no pueden mantenerse enfocados en mí, ¿no? Yo no los puedo obligar, pero esa es una de las cosas que también a veces me cuesta trabajo, ¿no? Tengo que esforzarme y tratar de entenderlo mejor. O le digo a la profesora, oye, ¿qué dijo él, el niño? Y ya la profesora me explica, ¿no? De alguna forma. Y es cuando yo puedo tener claro y darle una respuesta al niño. Pero esto es una de las barreras en las que me he enfrentado, la verdad, en mi trabajo. Y en mi vida, a veces aquí en mi casa, cuando tengo que, por ejemplo, cuando el timbre lo tocan, es muy agudo. Yo no lo escucho. Mi mamá y mi papá sí lo escuchan muy bien, pero yo no. Entonces sí necesitamos cambiarlo por estos timbres que es cuando se tocan, la luz se prende, ¿no? Esa es una de las formas que nos facilitamos nosotros cuando nos tocan en la puerta. Suena y la luz se escucha, ¿no? A veces estas son una de las cosas difíciles para poder estar aquí en mi casa, ¿no? Como estas barreras tengo un poco todavía. Al hablar de las personas con discapacidad auditiva o sordos, ¿cómo nos debemos de dirigir hacia ustedes? Mencionabas que hay que hablarlo suave. ¿Podemos platicar normal? Tiene que ser de alguna forma enfrente. Cuando los veas, verlos a los ojos, que la boca te hablan, hablar de una forma normal. Pero hay personas que no saben que son sordos y cuando saben sordos, que tengan una comunicación mejor, ¿no? O sea, para que podamos, o sea, sí hablarnos mejor, hablarnos igual que todos, platicar de eso, pero hay algunas personas que no están oralizadas y puedes tener un intercambio con ellos a través que les escribes, ¿no? Es una forma de comunicarse también, ¿no? Y así, por ejemplo, tiene la lengua de señas, pues a través de señas, ¿no? La comunicación se puede lograr a través de señas. Hay estas tres formas. Pero cuando estás enfrente de una persona sorda, siempre, por ejemplo, no voltees. Es una costumbre muy de oyentes, ¿no? Que siempre están como hablando y volteando a otros lugares. Pero lo mejor es tener este contacto cara a cara para que pueda ser más claro y te puedan entender, tener una atención mejor. Sí, sí, realmente cuando aquí en tu casa, que también puedes venir cuando gustes en la Ciudad del Carmen, realmente son muy pocos los grupos de personas sordas y casi no se ven muy raros vendiendo dulcecitos. Cuando uno se comunica con ellos, les empiezan a gritar. O sea, yo siento que eso a ustedes también le molesta.
Sí, mira, depende. Hay algunas personas sordas que, por ejemplo, que escuchan, hay diferentes niveles de audición en cada persona, ¿no? Hay algunos que si les hablas pueden voltear a verte, ¿no? Pero hay algunas personas que son sordas profundas que no escuchan nada, ¿no? Y si les gritas, pues no tiene ningún caso, ¿no? No te van a escuchar, te van a ignorar de alguna forma porque no te están escuchando. Cuando las personas gritan, por ejemplo, y ya es cuando las personas les gritan, no lo entienden, a veces hacen más bien como mímica, mueven los brazos para poder hablar. Ahí es cuando ya uno se da cuenta y voltea a verlos. Por eso sí es importante como tocarlos en el hombro para llamar la atención de las personas y puedan tener esa conversación, ¿no? Un tipo de plática, siempre y cuando los toques del hombro, ¿no? Muchas gracias. Aparte de tu trabajo como maestra, ¿cómo te has involucrado más en la sociedad, Tony? Ok, mira, por ejemplo, yo afuera, pues encuentro pocas barreras. ¿Por qué? Porque yo ahorita con la cuestión de coronavirus pues es difícil, ¿no? Con el cubrebocas no puedo lograr esa comunicación, ¿no? Siempre, pues no hay una comunicación clara. Por favor, les digo que se piden que se bajen el cubrebocas, pero les da miedo, ¿no? Por la cuestión de coronavirus. Y yo les digo, disculpa, pero yo soy una persona oralizada, necesito verte para tener claridad, ¿no? Y cubrebocas para mí ha sido una de las cosas muy difíciles ahorita en el contexto social que estamos viviendo. Por eso ahora me manejo con la cuestión de la escritura. Escribo y se los muestro. Y ya les aviso, ¿no? Perdón, mira, si puedes quitarte el cubrebocas de una forma rápida, hay algunas personas que son muy amables y se lo bajan y ya hablan, ¿no? Y se lo vuelven a poner. Esta es la forma que yo he podido hacerlo, ¿no? Para poder hablar igual que todas las personas, ¿no? A veces con lengua de señas tengo las dos formas, ¿no? Las dos formas puedo tener. No encuentro muchas barreras, pero esta es una de las cosas que ahorita he encontrado en el contexto social. Por ejemplo, a veces cuando mi papá estuvo en el hospital, estuvo ahí, teníamos que relevar con mi mamá. Yo tenía más o menos que estar ahí 6 horas, ¿no? Para tener estos cuidados con mi papá, que era, la verdad, muy difícil ahí. Todas las personas ahí usan, las enfermeras, los doctores, cubrebocas, todos usando cubrebocas y protección de alguna forma. Entonces, cuando venía una persona y, por ejemplo, me decían algo, hablaban, y yo pues podía percibir algo, pero toda la información no era clara, no era clara. Entonces yo lo veía y le decía, por favor, puedes retirarte el cubrebocas, y decía, no, es una regla aquí del hospital que por la cuestión de coronavirus que no podemos quitar. Dice, perdón, le digo, pero yo soy una persona sorda, yo no puedo escucharte. Es igual, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer este cuidado? Dice, yo soy su hija. Dice, sí, pero es mejor que venga tu mamá o que venga otra persona. Esto era de las cosas que a veces me pasaba y me tenía que quedar callada. Ya después, por ejemplo, ya cuando pasó esa situación, había personas que estaban sentadas o personas que nos habían visitado, que tenían la habilidad y ya de alguna forma me ayudaban y se quitaban, las personas que estaban ahí me ayudaban y me apoyaban. Yo les agradecía mucho, ¿no? Porque son personas muy buenas que me daban ese tipo de ayuda. Ya me sentía un poquito más tranquila, pero a veces me sentía muy preocupada porque yo de repente dije, si mi papá se pone mal, si se siente mal, pues yo la verdad no sé cómo podría decirle, ¿no? La cuestión de su corazón, yo no escuchaba nada, ¿no? Los aparatos de alguna forma se tenían esta situación. Era un contexto verdaderamente, pues, difícil, no había muchas barreras de comunicación ahí con esta cuestión de cubrebocas, es una de las cosas que se ha dificultado, ¿no? Por eso esta cuestión de los cubrebocas transparente
es una de las cosas muy importantes que se tendría que usar porque cuando las personas hablan, se puede observar el movimiento de sus bocas y podemos de alguna forma ver, ¿no? O sea, pero a veces con esta cuestión del vaho se cubre el plástico y no podemos ver y necesitan ahora que escribir, o sea, es un poquito difícil, ¿no? Puede ser lo mismo, o sea, puede ser el cubrebocas normal o el cubrebocas con la cuestión de transparente, pero por el vaho ahora se cubre y no se puede ver, ¿no? Entonces es difícil, es difícil. Tal Sí, vez un material especial, ¿no? ¿No hay? Yo la verdad no lo he probado, no lo he probado. O la careta no la has probado. Tal vez con la pura careta, pero es igual, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen que las reglas de coronavirus, que es muy importante, por ejemplo, la careta y el cubrebocas, ¿no? Para tener un poquito mayor de protección, ¿no? Porque a veces dice que los virus pueden estar como en el ambiente y tener pues adquirirlo, ¿no? Es una forma de protegernos. así es. Las personas que ahorita nos están viendo, al verte mover tus manos al intérprete de Julio, que está interpretando todo eso, han de estar diciendo, así como nosotros hablamos tan rápido que no damos ni la pausa, no moderamos, entonces ustedes mueven también las manos normal, como si estuvieran hablando. Entonces aquí nosotros, los oyentes, tenemos que ponernos en el lugar de ustedes para también, ya seamos personas con discapacidad o sin discapacidad, que seamos oyentes, tengamos también la moderación del lenguaje hacia ustedes. Creo que eso es muy fundamental. Y si alguien de nuestros seguidores quiere hacerle una pregunta a Tony, con toda confianza, hágamela saber para yo hacerle una pregunta. Pues adelante. Sí, sí, claro, claro. Con mucho gusto me gustaría responder sus preguntas. ¿Y qué pasa, Tony, cuando te dicen, oye, Tony, vente a la casa, vamos a platicar? O sea, de una persona oyente que no sabe lengua de señas. A veces, por ejemplo, se puede ocupar la mímica o nos podemos, a veces con la gesticulación podemos lograr algunas formas de comunicación, por ejemplo, cuando se hace esta señal para poder beber algo, ¿no? Oye, ¿quieres comer algo, por ejemplo? No, 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 sí, o a veces con las formas básicas de las señas, ¿no? La gesticulación. O sea, no necesitas tener una habilidad así casi intérprete, ¿no? Para poder tener una comunicación. Con comunicaciones básicas puedes lograr una comunicación. Ya estamos a punto de finalizar nuestro programa, Tony. Quiero dos preguntas. Y bueno, la otra es, ¿qué te inspira? ¿Qué te ha inspirado a ti para lograr tus sueños? ¿Y qué mensaje le darías a todas las personas que nos ven? A mí me gustaría decirle a todas las personas que aprendan la lengua de señas para que las barreras de comunicación se puedan eliminar, ¿no? Las personas sordas tenemos ese tipo de barreras y sería muy bonito que todos nos aprendiéramos a comunicar o pudiéramos ayudar. De igual forma es algo que emociona mucho siempre en todos los contextos para poder aprender la lengua de señas, ¿no?
las personas con discapacidad o personas sin discapacidad siempre tenemos que estar en igualdad, pero pues la verdad sigue habiendo desigualdad, ¿no? Yo les digo que por favor seamos iguales, respetemos a las personas con discapacidad o sin discapacidad. Esto es algo muy importante, ¿no? Ahora yo veo a las personas sordas a veces que no se queden calladas, ¿no? Hay muchas personas sordas que hablan, hay otras personas sordas que más o menos hablan, o hay otras personas que no. A veces las voces se ven como muy, sí, son como voces muy guturales, ¿no? Como que se van entremezclando, no se pueden entender a veces, ¿no? Hay muchas personas que ven cuando se están comunicando, pero si por ejemplo las palabras que están diciendo, es muy importante que siempre a las personas sordas somos personas sordas, no sordomudos. Es muy importante explicarle a todos que sepan que, que las palabras oficiales son sordos, ¿no? No somos sordomudos. ¿Y qué te ha inspirado para lograr tus metas? Yo siempre me esfuerzo, ¿no? Yo siempre me esfuerzo mucho para continuar progresándome. Derrumbar las barreras es algo muy importante y es algo de lo que me inspira para alcanzar mis sueños, ¿no? Eh, Poder superarme, poder progresar. A veces para mí, por ejemplo, no hay, ¿cómo lo podré explicar? Se me olvidó la frase, ¿no? Se me olvidó, pero bueno, no importa. Yo siempre me esfuerzo y siempre progreso. Así es la forma que derrumbo las barreras y mis sueños los alcanzo. Pues muchas gracias, Tony. La verdad que pues es un grato de haberte tenido en nuestro programa, que es tu programa también. Ojalá en otra ocasión nos puedas acompañar nuevamente con otro tema referente a la discapacidad auditiva que pueda ser de más utilidad y de más información para la sociedad, porque eso es lo que falta, más información para que nos vayamos sensibilizando, concientizando y pues ya seamos parte ya más visible a la sociedad. Y pues... Muchas gracias. Gracias a ti. Tony también lee los labios, habla y bueno, maneja lo que es la lengua de señas mexicana. Sí, claro que sí. Oye, Jenny, y aparte, perdón, yo nunca me meto, pero Tony es una persona, híjole, estoy siempre me siento muy admirado. Es mi amiga, la quiero mucho y te respeto mucho. Te amo mucho, amiga. Yo Eres también. un humano muy bonito, me encantas, te quiero mucho. Sí, yo también. Pues muchas gracias, en verdad, muchas gracias por permitirnos que tú estés aquí en este programa. A Julio también gracias porque eres parte de que las personas con discapacidad auditiva tengan estos contenidos y eso es lo que buscamos tanto Julio como yo, darle esta información que falta mucho a la sociedad. Muchas gracias nuevamente
Y agradezco a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Ayúdenos a compartir estos contenidos para que más personas le puedan ser de gran utilidad. Y nos vemos el próximo jueves con otro invitado más. Y que pasen muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.